Entrando en materia y retomando el hilo conductor del curso, me parecía que podía tener cierto interés ofrecer una aproximación al fenómeno del paisaje desde el punto de vista de la protección y de la tutela del patrimonio cultural. Como todos sabéis, el concepto de paisaje es un concepto bastante reciente si lo miramos en perspectiva histórica. Viene a constituir, junto al patrimonio inmaterial, una de las últimas fronteras en el proceso que llamaré de desmaterialización que ha caracterizado a la disciplina patrimonial desde mediados del siglo XX, en la segunda mitad del pasado siglo XX. Este proceso es el fruto de la reflexión histórica sobre la esencia y los valores del patrimonio. Una reflexión que progresivamente ha ido trasladando el foco de atención de la materialidad de los objetos patrimoniales a su valor cultural intrínseco, como decía la Comisión Franceschini, que yo siempre cito, a su valor de civilización. Con esto quiero decir que desde hace ya muchos años tenemos plenamente asumido que los objetos no son más que el soporte material de un valor cultural cuya naturaleza es inmaterial. Por eso también podemos afirmar que los bienes culturales son bienes públicos, porque aunque puede existir, y de hecho existe, un derecho de propiedad sobre estos objetos, en el caso de los bienes culturales, sobre ese derecho de propiedad se superpone un derecho de fruición, un derecho de disfrute público. Este salto cualitativo respecto a la esencia del patrimonio cultural es el que ha permitido en las últimas décadas que nuestra idea de patrimonio se haya enriquecido y se haya diversificado enormemente. Aceptamos, por un lado, nuevas tipologías de bienes como el patrimonio industrial, el patrimonio audiovisual y tantos otros patrimonios que están llegando, están por venir, por ejemplo, el tecnológico. Por otro lado, ha permitido también ampliar nuestra mirada al espacio que nos rodea. Y aquí es donde nos encontramos con el concepto de paisaje, un concepto de amplia tradición que nos ofrece el marco conceptual, intelectual, a través del cual podemos proyectar una mirada cultural a nuestro espacio vital, para reconocer en él las huellas y el carácter de nuestra civilización. Hablaremos luego de cómo el concepto de paisaje se introduce en esta doctrina y en la normativa y de cómo se afronta la gestión. Pero antes querría hacer un recorrido histórico por las etapas y por los hechos que han ido abriendo el camino a la consideración del paisaje como un bien cultural. Bien, del origen pictórico del paisaje tenemos ya sobradas referencias y bueno, pues la misma Real Academia Española de la Lengua sigue señalando este vínculo histórico en su definición. Lo define como esa parte del territorio que puede ser observada desde un determinado lugar, como un espacio natural admirable por su aspecto artístico. Se refiere también al paisaje como hecho artístico en sí, como esa pintura y dibujo que representa un paisaje, y luego habla de paisaje protegido, pues ese espacio natural que por sus valores estéticos y culturales es objeto de una protección legal. Bien, como ya ha sido comentado y analizado durante estos días, el paisaje adquiere relevancia fundamentalmente a partir del siglo XVII, con focos históricos como el de la pintura holandesa o el del nuevo modelo de paisaje que se gesta en Roma, ciudad donde los artistas de toda Europa viajaban para su formación. Este paisaje clásico era a la vez el fruto de la observación del natural y de la imaginación creadora. Este es el momento en el que encontramos, además de referencias ineludibles como Claudio de Lorena o Nicolás de Poussin, pues encontramos también a figuras como a Velázquez trabajando en sus apuntes sobre la Villa Medici. Es también el momento en el que surgen curiosas modas como la de los paisajes antropomórficos diseñados por Athanasius Kircher o Matthäus Merian. Paisajes que son metáforas de un nuevo modo de entender la relación entre el hombre y la naturaleza, que son ejemplos de una narrativa humanista que se proyectaba a la conquista simbólica de esta naturaleza. Desde el punto de vista de la conservación de los paisajes, contamos con ejemplos, también con algún ejemplo temprano, que son, a mi juicio, que es de gran interés. Por ejemplo, en España tenemos la Junta de Obras y Bosques, un organismo creado en tiempos de Carlos V que se dedicaba a la gestión de las posesiones reales. Y entre estas posesiones, por supuesto, estaban los jardines y los bosques y los cotos de caza, que conformaban ese espacio en el que los reyes desarrollaban su actividad diaria. Cabe subrayar
que curiosamente esta Junta constituye, antes de que exista el concepto moderno de patrimonio, o quizá precisamente por eso, un ejemplo perfecto de gestión integral del patrimonio, en el patrimonio del paisaje, de lo cultural y de lo natural. En esta Junta observábamos cómo se consideran en un plano de igualdad la riqueza artística y la natural, pues ambas realidades constituían el patrimonio y la imagen de la corona. Todo estaba conectado. Pensemos que los montes proporcionaban recursos y caza, que era una actividad esencial para la educación y en el ocio de los reyes y de los príncipes, y que entre estos montes y el palacio se disponían los jardines, otros espacios destinados a otro tipo de ocio, en el que tenía lugar la música, el teatro, los juegos. En definitiva, hablamos de un sistema de gestión del patrimonio que estaba aplicado a un paisaje político. Digo político porque efectivamente es un paisaje construido con una función política de representación del poder. Obviamente, este tipo de gestión integral solo podía darse en casos muy específicos, como es este de las posesiones reales. En primer lugar, porque aquí todo giraba en torno a un concepto, a un objetivo, que era la monarquía y su imagen. Y en segundo lugar, por el tamaño reducido de este espacio y de los bienes que se gestionaban en él. Bien, siguiendo el recorrido histórico, el tránsito del siglo XVIII al XIX es un momento clave en la reflexión sobre la naturaleza y sobre la esencia del paisaje. Por un lado, vemos cómo el nuevo espíritu ilustrado dio impulso al desarrollo de las ciencias naturales y de la geografía física, asociada en muchas ocasiones con los grandes viajes de exploración que tienen lugar en esa época. Desde esta perspectiva científica, la naturaleza empezaba a mostrarse como una totalidad ordenada que podía abordarse de manera racional, que se podía dominar y transformar mediante la técnica. Como consecuencia, en España, por ejemplo, las ordenanzas de Montes y de la Marina y las ordenanzas de Montes y Plantíos de 1748 anunciaban la llegada de la ciencia forestal y de la silvicultura a nuestro país, con medidas pues como el fomento del planteo de árboles y las sanciones contra la tala indiscriminada o las quemas no autorizadas. De la misma forma que el informe sobre la ley agraria que hace Jovellanos en el año 1795 tuvo también un gran impacto en la gestión de los espacios naturales, que ahora empezaban a entenderse ya como una fuente de riqueza y como un recurso de la nación. Mientras tanto, sabéis también que en el ámbito artístico las indagaciones pues de Edmund Burke y de William Gilpin sobre lo bello, lo sublime, lo pintoresco, habían empezado a gestar una nueva sensibilidad que se proyectó rápidamente en la pintura de paisaje y que, como sabéis, impregnó ese clima estético y las actitudes de buena parte del siglo XIX. Lo que aquí me interesa, en cualquier caso, es señalar cómo habían empezado a conformarse dos modos diferenciados de aproximarse a la naturaleza. Ese modo científico, positivista, que acabamos de ver, y luego un modo artístico centrado en explorar las posibilidades estéticas del paisaje. Un paisaje, un concepto que, dicho sea de paso, seguía plenamente ligado al mundo de las artes. En la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, de finales del siglo XVIII, se señalaba que el paisaje era el género de pintura que representan los campos y los objetos que allí se encuentran. En estos mismos años, de finales del XVIII, mediados del XVIII, las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia se habían empezado a cumplir un papel importante en la conservación y en la gestión de nuestro patrimonio histórico-artístico. Tenemos iniciativas como la creación del Gabinete de Antigüedades, de mediados del XVIII, o la Real Cédula de 1803 sobre el modo de proteger y de conservar los monumentos antiguos, con el que se inicia el siglo XIX. Todo este papel de las academias continuó durante el siglo XIX, colaborando en los numerosos decretos que vemos en la época para la salvaguarda del patrimonio o coordinando, por ejemplo, las comisiones de monumentos. En cualquier caso, lo que se debe subrayar es que, en términos de protección y de gestión del patrimonio, el paisaje no tenía todavía cabida al no constituir una realidad material objetiva más allá de la pintura. Y sin embargo, ya en estas fechas tan tempranas encontramos algunas voces que demuestran una sensibilidad avanzada respecto al territorio. Voces como la de Antoine Quatremer de Quincy, que vivió entre 1755 y 1849, que es una figura interesantísima, polifacética,
fue arqueólogo, filósofo, crítico, fue político, que vivió en primera persona el expolio artístico de la época de Napoleón para el Museo del Louvre, en aquella época llamado Museo Napoleón, como bien sabéis, y también esa devolución de las obras que se produjeron tras la caída del Imperio. Gualtemer de Quincey, en dos conocidos textos, las Cartas a Miranda, de 1796, y las Consideraciones morales sobre el destino de las obras de arte, de 1815, nos ofrece una visión lúcida sobre la importancia del contexto en la apreciación de las obras de arte. Y a propósito de Roma, cuyo expolio le resultaba especialmente doloroso, llegaría a escribir lo siguiente: el verdadero Museo de Roma, aquel del que yo hablo, se compone, por supuesto, de estatuas, de colosos, de templos, de obeliscos. Y decía, pero se compone igualmente de lugares, de sitios, de montañas, de canteras, de vías antiguas, de las posiciones respectivas de las ciudades en ruinas, de las relaciones de todos los objetos entre sí, de recuerdos, de tradiciones locales, de costumbres. Es decir, a mí personalmente me parece que esta reflexión tiene todos los tintes y todos los elementos de las más recientes definiciones de lo que hoy es un paisaje o de lo que hoy entendemos por un paisaje. Desde otro ámbito, el de la geografía, tenemos también a personajes como Alexander von Humboldt, que vivió entre 1769 y 1859, que se considera el padre de la geografía moderna y en quien confluye en esa nueva sensibilidad de tintes románticos que él acabó aplicando a sus estudios naturalistas. Así, Humboldt, a su visión más estrictamente científica y positivista, acabó incorporando una lectura que entronca con el arte y con la poesía, que conectaba con la emoción y con el sentimiento, que procuraba llegar más allá de la explicación hasta la comprensión de las cosas, de sus cualidades y de sus valores. Como ha señalado Nicolás Ortega, para los paisajistas modernos, y entre ellos incluye a pintores, filósofos, escritores o geógrafos como Humboldt, el paisaje constituía la expresión visible del orden natural. Bien, regresando a España, si algo define la relación entre el paisaje y el patrimonio durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX va a ser su capacidad para convertirse en un elemento identitario. Todo esto en un contexto de inestabilidad política y de auge de los nacionalismos que estaban ligados con la construcción de los nuevos estados liberales. Como bien sabéis también, el XIX es una centuria crítica para nuestro patrimonio cultural. A las guerras, a los expolios, a las desamortizaciones, se acabaron sumando la carencia tanto de recursos económicos como de personas capacitadas para ejercer el control y la conservación de nuestra riqueza histórica. Lo curioso es que a la vez estas amenazas acabaron generando una respuesta patriótica que está en el germen de nuestra conciencia patrimonial. Entre todas estas medidas tenemos esas comisiones de monumentos que ya he mencionado, la aparición de los primeros museos, inventarios, etc. Lo interesante es que no solo encontramos medidas aplicadas a objetos históricos y artísticos, sino que vemos también cómo el patrimonio natural comparte de alguna forma ese mismo carácter de bien público. Así, por ejemplo, en 1862 se crea el primer catálogo de montes públicos exceptuados de la desamortización. Y unos años más tarde, en 1896, se definen por Real Decreto, con un criterio, como podéis leer aquí, marcadamente ecológico, los montes de utilidad pública. Poco más adelante, en 1901, se publicaba un nuevo catálogo de montes exceptuados de la desamortización por razones de utilidad pública. Bueno, lo que me interesaba era hacer notar el paralelismo con la catalogación de los bienes histórico-artísticos que, tras muchísimos intentos fallidos durante el siglo XIX, en esa época, en ese año de 1900, todavía buscaba un nuevo impulso llamando a formar el catálogo monumental y artístico de la nación. A propósito de lo identitario y de lo cultural, hay que destacar que durante todo el periodo la pintura jugó un papel protagonista en la captación de la esencia histórica y cultural del territorio, comenzando, como veis, por los paisajistas románticos, muchos de ellos llegados de todas partes de Europa, como el británico David Roberts, quien influyó de manera muy importante en pintores locales como Genaro Pérez Villamil,
que es el considerado el mayor representante del paisajismo romántico español y que fue el primer titular de la Cátedra de Paisaje de la Real Academia de San Fernando, que se crea en 1845. Atraídos por el pintoresquismo de estos paisajes, de los monumentos, de nuestras ciudades, de las calles, palacios, iglesias y ruinas, y también de los tipos humanos que las poblaban, los pintores cultivaron con eficacia la mítica imagen romántica de España. Y también a través de publicaciones y de revistas como Recuerdos y Bellezas de España, el Semanario Pintoresco Español o España Turística y Monumental, no solo colaboraron a la difusión de esta imagen romántica, sino que también ayudaron a inventariar y a valorizar nuestro difuso y mal conservado patrimonio. Lo interesante es cómo la elaboración de estas imágenes, la selección y representación de objetos y de lugares singulares suponen en sí mismos actos creadores de patrimonio. Y este es un proceso en el que el valor paisajístico, con sus connotaciones identitarias, estaba plenamente presente. Esta identificación con el territorio se hace sobre todo patente al acercarnos a movimientos como el de la Renaixença catalana o a iniciativas como la del Centro Excursionista de Cataluña, creado en 1876. Un centro que fomentaba el descubrimiento y el estudio de la naturaleza, la historia, el arte y las tradiciones populares de las regiones catalanas. Todo en un marco, como bien sabéis, un marco de construcción de una identidad nacional diferenciada. En ese mismo año, en 1876, y en otro contexto, se creaba en Madrid la Institución Libre de Enseñanza, cuya visión del paisaje explicó el propio Giner de los Ríos en un conocido artículo de 1886. Para Giner de los Ríos, los elementos y componentes del paisaje forman una unidad, un todo indivisible. El paisaje es una unidad natural, resultado de un conjunto de relaciones naturales de las que el hombre forma parte en términos igualmente naturales. Para la generación del 98, el paisaje, con sus características físicas, y el hombre, modelado por ese paisaje y por la historia, constituían una realidad conjunta. La comprensión de estos paisajes revelaba el depósito de valores sobre los cuales labrar un nuevo futuro. En consecuencia, la visión cultural y simbólica del territorio de esta generación de intelectuales y artistas del cambio de siglo invitaba a plantear la protección de determinados lugares. El problema era cómo trasladarlo a leyes concretas de protección del patrimonio, si es que esto era posible. Bien, pues desde el Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, las primeras leyes de patrimonio que tenemos, la Ley de Excavaciones y de Antigüedades de 1911 y la Ley de Conservación de Monumentos de 1915, aunque eran novedosas en otros aspectos, lo cierto es que no avanzaban nada en esta idea del espacio como realidad cultural a la que nos estamos refiriendo. Pero en cambio, en 1916 aparece la Ley de Parques Nacionales, que puso a España entre los países pioneros en la conservación de la naturaleza y en la declaración de espacios protegidos. En Europa solo lo había hecho antes Suecia, que tenía una ley de 1900, Rusia de 1912 y Suiza de 1914. La Ley de Parques Nacionales definía a estos como aquellos sitios o parajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del territorio nacional, que quedaban protegidos por la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y las particularidades geográficas o hidrológicas. Un año después, el Reglamento de Desarrollo de la Ley introdujo la figura de sitio natural para aquellos lugares que lo merecieran por lo extraordinario de sus condiciones naturales o por la aureola que pueda prestarles a la historia, a la religión o a la leyenda. Por lo tanto, vemos que la ley y el reglamento reflejan perfectamente una visión paisajista y patrimonial del territorio de la que estábamos hablando, y aunaba estos valores naturales con los aspectos estéticos, históricos, religiosos o patrióticos. Decía el reglamento que los montes conservan el aspecto peculiar de la patria en su primitivo estado natural y que constituyen el más genuino recuerdo de los orígenes de un pueblo y del vivo testigo de sus tradiciones. En los años siguientes se declararon
la gran parte de los parques nacionales españoles, empezando por la montaña de Covadonga o los Picos de Europa, que se hace en 1918. Aquí tenemos una imagen de Carlos de Haes, anterior, de una zona, la canal de Mancorpo, en un cuadro que tenéis aquí en el Museo del Prado. Junto a montaña Covadonga se declara también Ordesa en el mismo año, del 18, y un poquito más adelante se declara el Teide, la caldera de Taburiente en la isla de La Palma en el año 54 y Aigüestortes y Lago de San Mauricio en Lleida en 1955. En este punto es inevitable, aunque sea, hacer una breve referencia a la ley estadounidense que se había firmado pocos meses antes, el 25 de agosto del mismo año, de 1916. Una ley por la cual se creaba en el país americano el Servicio de Parques Nacionales, cuya misión era conservar el paisaje, los objetos naturales e históricos y la vida silvestre de los hasta 40 parques nacionales que se habían ido declarando desde el año 1872, cuando se hace la primera declaración de Yellowstone, que vemos aquí en un fantástico cuadro del Museo Thyssen. De ambas leyes, de la estadounidense y de la española, destacamos que el objetivo era proteger las bellezas naturales de los paisajes y su vida salvaje, y en el caso americano incluía también el patrimonio histórico, y favorecer que fuesen lugares de ocio con los que la población se sintiese identificada. Por su especial idiosincrasia y por su historia, Estados Unidos salvaba de esta forma, incluyendo el patrimonio cultural y natural en la misma ley, pues salvaba la gestión de sus tesoros naturales. Todo con una idea de paisaje que era lo que vertebraba el contenido de la ley y que en definitiva era la suma de estos valores culturales y naturales del territorio. Pero en países como España o otros países de Europa, como la vecina Italia, la división entre leyes y administraciones ha sido una constante hasta nuestros días, convirtiendo el paisaje en un concepto de encaje difícil, un concepto que está a caballo entre dos sistemas de protección diferenciados, el de lo cultural y el de lo natural o medioambiental, que han crecido de forma paralela y en ocasiones con pocos puentes entre ellos. Y todo esto por más que desde la Constitución de 1931, y aquí también somos muy avanzados, pudiésemos ver que el paisaje, o se pudiera considerar que al menos en un plano teórico, el paisaje, el patrimonio cultural y el patrimonio natural formaban dos caras de una misma moneda. Vemos en la definición cómo se refiere en primer lugar a ese tesoro cultural y luego, por supuesto, también lugares notables por su belleza natural, su valor artístico o histórico. Dicho esto, contamos en nuestra legislación con algunos hitos que demuestran la voluntad de superar la idea del monumento como un objeto aislado. Y uno de estos hitos es el decreto ley del 9 de agosto del año 26, que recogía como tesoro artístico nacional, hablaba de edificaciones o conjunto de ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarios para mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España. Este es el origen de la actual figura de conjuntos y sitios que tenemos en nuestra ley de 1985. Poco después, en el año de 1933, nuestra Ley de Patrimonio Histórico-Artístico amplió el terreno al recoger la posibilidad de declarar parajes pintorescos. Así se decía en el artículo 3 que competía a la Dirección General de Bellas Artes, defensa, conservación del patrimonio y la creación de catálogos de esa riqueza histórico-artística, de edificios, de conjuntos urbanos y de los parajes pintorescos que deban ser preservados de destrucciones o reformas perjudiciales. Sobre los conjuntos históricos, Toledo y Santiago de Compostela se convirtieron en el año de 1940 en las primeras ciudades plenamente protegidas. Y bueno, de alguna forma esto permitió que se libraran de los desmanes y de los excesos urbanísticos que caracterizaron las décadas de los 50 y de los 60. En ambos casos aplicaron medidas como la limitación de alturas y la protección de determinadas áreas, vistas y de paisajes. Así, en el caso de Santiago, en 1951 unas ordenanzas prohibieron la edificación en el interior de las zonas verdes y de los huertos situados al oeste de la Plaza del Obradoiro
para garantizar la vista tradicional desde la Alameda o el Parque de la Herradura. Si habéis estado en Santiago de Compostela, habéis tenido esta visión del paisaje seguro, porque es la que todo el mundo hacemos. En el caso de Toledo, unas instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes del año 65 delimitaron zonas de protección para la ciudad, que incluían, junto al centro histórico, la zona de acceso por la parte norte, desde Madrid, por supuesto al sur la zona de la Vega y de los Cigarrales, y luego toda una zona de respeto y de protección del perfil urbanístico que comprendía prácticamente todo el territorio circundante, territorio desde el que Aureliano de Beruete realiza esta vista de Toledo, de las huertas de Toledo del año 84. Respecto a los parajes pintorescos, entre 1945 y 1972 se sacaron adelante un total de 28 declaraciones sobre parajes pintorescos. Entre estos parajes encontramos enclaves como la Moixina y sus alrededores, que incluían la localidad de Olot en Gerona, una declaración del año 45. Es interesante ver un poco los motivos. En este decreto hablaba del terreno, que era irregular, que alternaba los prados con los montículos poblados de árboles centenarios. Habla de que existían varias fuentes que en su desagüe forman riachuelos que discurren serpenteando por los prados y bosques. Habla de las especies de arbolado y luego señala que ha sido sin duda la Moixina la cuna de la escuela paisajística de Olot y el paisaje predilecto de muchos grandes pintores. Otro ejemplo, voy a poner muchos más, es el de la ciudad de Cuenca y el paisaje que lo rodea, en el año 63. En ese decreto se habla de cómo desde el primitivo castillo, en lo más alto, la ciudad se fue desarrollando hacia abajo, en el estrecho espacio disponible entre las dos vertientes de los ríos, dando lugar a una estructura urbana de perspectivas sorprendentes, de un pintoresquismo y personalidad únicos. Y luego habla de cómo las hoces de los ríos Júcar y Huécar forman dos cañones de trazado sinuoso, desde que pueden contemplarse en su conjunto las fachadas de la ciudad colgadas sobre los abismos, que independientemente de su interés paisajístico ofrecen puntos de vista excepcionales. Podría hablar también de esta costa norte de Mallorca, lo que conocemos por la Sierra de Tramuntana, igualmente declarada y en la que igualmente se hace referencia a cómo pintores nacionales y extranjeros han trasladado su paisaje a través de sus pinceles, cómo ha sido cuna de personajes, cómo ha sido objeto de atención de la poesía, de su belleza excepcional, de su carácter, etc. Bien, de estas declaraciones sacamos dos conclusiones. En primer lugar, que la visión pictórica estaba más que presente, era plenamente presente. Y además que en estas declaraciones de parajes pintorescos no se separa el paisaje urbano del paisaje natural, sino que forma todo, se entiende todo como un todo, como de otra forma, como no puede ser de otra forma. En época democrática, y voy a intentar hacer un breve resumen, vemos cómo en el ámbito administrativo de las bellas artes, nuestra ley del año 85 señala que integra el patrimonio histórico español, toda nuestra riqueza histórica, paleontológica, artística, etnográfica, científica, habla de los yacimientos, del patrimonio documental y bibliográfico y, por supuesto, habla también de los sitios naturales y jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Pero es que además vemos cómo desde otras ramas distintas leyes han profundizado en la dispersión y en la fragmentación normativa de lo que afecta en la práctica a la gestión del paisaje, empezando por la Ley del Suelo del año 56, siguiendo por la Ley de Montes del año 57, una ley que puso a los parques nacionales bajo la administración forestal, medioambiental. Seguimos en el año 75 con una nueva ley de espacios naturales protegidos, en los que aparecen nuevas figuras de protección, reserva integral, parque nacional, parajes naturales, de interés nacional, parque nacional. Y llegamos al año del 89 también con una nueva ley, de espacios naturales y de flora y de fauna silvestre, que entre sus categorías, parque, reserva, monumentos, incluye la de los paisajes protegidos. Y es interesante la definición que hace en una ley de esta rama, porque dice que los paisajes protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural
que por sus valores estéticos y culturales sean merecedores de una protección especial. En el año 2007 tenemos otra nueva ley sobre patrimonio natural y biodiversidad. En cualquier caso, a estas leyes se le han ido sumando, sobre todo en los últimos años, muchísimas nuevas leyes en el ámbito de las comunidades autónomas, donde sabéis que cada comunidad tiene competencias y cada una lo ha ido desarrollando como mejor ha entendido. Algunas leyes de patrimonio incluyen el concepto de paisaje cultural, otras no. También las leyes de medio ambiente hablan de paisaje, otras no. E incluso algunas comunidades han generado leyes exclusivamente sobre paisaje. Yo, claro, no voy a entrar a analizar estas porque sería imposible, pero lo que creo que esta situación demuestra es la imposibilidad de separar en la normativa los aspectos medioambientales de los aspectos culturales y estéticos asociados al paisaje. Bien. Por otro lado, más allá de estos problemas normativos y competenciales, lo que queda claro es que nuestra visión de lo que es un bien cultural en la actualidad es lo suficientemente madura como para reconocer la existencia de lugares cuyo valor es algo más que la suma de las partes, lugares que constituyen hechos culturales diferenciados. En este camino, el primero de los grandes hitos recientes a nivel internacional fue el reconocimiento del paisaje cultural como una categoría específica en la Convención de la UNESCO de Patrimonio Mundial. Este hecho se produjo en el año 92, cuando el Comité de Patrimonio Mundial modificó sus directrices operativas para identificar el paisaje cultural con las obras conjuntas del hombre y de la naturaleza que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Y que estas directrices definían los paisajes como los lugares ilustrativos de la evolución de la sociedad humana, del uso del espacio a lo largo del tiempo, bajo la influencia de limitaciones físicas y oportunidades presentadas por el medio natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales. En el año 1997, los Pirineos, Monte Perdido, se convirtieron en el primer paisaje cultural, patrimonio mundial, que afectaba a nuestro territorio, en una declaración conjunta como un bien mixto entre España y Francia. En el año 2001, el paisaje cultural de Aranjuez se convirtió en nuestro primer paisaje en categoría cultural, al que siguió en el año 2011 el paisaje cultural de la Sierra de Tramontana en Mallorca. Infelizmente, el pasado domingo, el día 7 de julio, tuvimos la noticia de que se incorporaba a esta lista el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, con sus vestigios trogloditas que son anteriores a la dominación española. Este nuevo paisaje cultural, el de Risco Caído, abarca una zona de casi 18.000 hectáreas entre la zona nominada y la zona de amortiguamiento, lo que supone algo más del 11% de la superficie total de la isla. Como subrayó ICOMOS, la interacción entre el paisaje y las comunidades, tanto pasadas como actuales, confieren al paisaje valores tangibles e intangibles como los usos tradicionales de la flora endémica de la isla, el uso tradicional social y religioso de la tierra. En esta sesión número 43 del Comité de Patrimonio Mundial, que se ha celebrado en Bakú, en Azerbaiyán, se han incorporado 24 nuevos bienes culturales a la lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 5 son paisajes culturales. Digo esto porque desde el año 1992 se han declarado un total de hasta 113 paisajes culturales, lo que demuestra la importancia que se otorga en estos momentos a esta categoría. Como un punto negativo, o como un punto del que no podemos estar contentos, es que se ha caído de esta carrera en el último momento otra candidatura española de paisaje cultural, la de Priorat Siurana, que no lo ha conseguido tras un informe de ICOMOS en el que señalaba que no se podía acreditar su excepcionalidad respecto a otros paisajes agrícolas mediterráneos. No sabemos cuál será el futuro de esta candidatura. Como nota, también de futuro, destacar que la nominación española del próximo año, para el próximo año, es también otro paisaje cultural, el del Paseo del Prado y del Buen Retiro, el paisaje de artes y ciencias, del cual estamos formando parte en este momento. En este momento es importante regresar al ámbito de las definiciones. Yo sé que es lo más duro del tema patrimonial, os pido disculpas, pero es importante para retomarlo, para observar cómo la definición de la UNESCO
de ese momento, del año 22, en realidad atendía fundamentalmente a las dimensiones espaciales y temporales del paisaje. Remitía sobre todo a la evolución de estructuras de diferente escala, de relieve, ecológicas y culturales o antropológicas. Y esta definición, en opinión de muchos, ofrece una falsa sensación de objetividad. ¿Por qué no los llamamos directamente espacios culturales, siguiendo esta definición? Y es que, de alguna forma, estaba escondiendo o escondía un hecho que es diferencial en el concepto del paisaje. De aquí se deriva el segundo gran salto cualitativo que se produce recientemente, el del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, convenio que España firma en el 2007, y que tuvo un impacto muy importante no solo en el ámbito europeo, sino en todo ámbito internacional, y que de alguna forma ha modificado, aunque no lo haya hecho de forma expresa, sí lo ha hecho de forma implícita, el concepto de paisaje también para la UNESCO. Según el Convenio Europeo del Paisaje, por paisaje debe entenderse cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y de la interacción de factores naturales y o humanos. La novedad fundamental de este convenio es la inclusión de una variable sin la cual no hay paisaje, la percepción, la experiencia de paisaje. Una experiencia que es sensorial e intelectual. Bueno, como ha sido muchas veces señalado, es que la percepción requiere participación. O dicho de otro modo, la percepción es a su vez una proyección. Por eso el salto cualitativo consiste en que, al aplicar una mirada paisajística al patrimonio, estamos trasladando directamente o definitivamente el valor patrimonial de los objetos a los sujetos. Es decir, no hay un patrimonio o un paisaje cultural objetivo, sino que lo que hay es una percepción individual o colectiva subjetiva. Por eso para el Convenio Europeo del Paisaje todo es paisaje, y para actuar sobre él, ya sea con el fin de proteger los paisajes excepcionales, para gestionar los paisajes comunes o incluso para mejorar los paisajes degradados, lo que hay que tener en presente es toda su naturaleza compleja. La naturaleza que se compone de elementos naturales y culturales, de elementos materiales y de elementos inmateriales. En consecuencia, nuestro Plan Nacional de Paisaje Cultural, cuya última versión es del año 2012, ya incorpora este nuevo paradigma a su definición y señala cómo paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Bien, sobre el paisaje estamos continuamente actuando, física o intelectualmente. De otra forma, caeríamos en su fosilización y en su desaparición como hecho cultural. Por lo tanto, la percepción del paisaje también es cambiante. El problema, como todos sabemos, es cómo acotar estos cambios. Cómo hacerlos compatibles, cómo hacer compatible la preservación con el desarrollo de las comunidades que viven en el paisaje. En el año 2009, el paisaje cultural del Valle del Elba, en Dresde, se convirtió en uno de los dos únicos bienes excluidos de la lista de Patrimonio Mundial, eliminados de la lista por parte de la UNESCO. El otro fue un bien natural, el santuario del Oryx, que es una especie de antílope en Omán. El motivo de la exclusión de Dresde fue la construcción de un puente de 4 carriles en el corazón del paisaje cultural declarado, que a juicio de la UNESCO destruía la excepcionalidad que hasta ahora representaba este paisaje de ribera. Paisaje de más de 18 kilómetros de largo, configurado entre los siglos XVIII y XIX, y por el cual podemos imaginar a Friedrich, como señalaba ayer Jesús Pedro Lorente, paseando y también configurando y disfrutando este paisaje. El puente, según los defensores de la obra, era esencial para reducir el tráfico de la ciudad, y el plan alternativo, que era un túnel, decían que resultaba excepcionalmente caro. Bueno, no voy a entrar a valorar el empecinamiento o no de las autoridades locales. El caso es que una encuesta que se efectuó en el momento, en una encuesta el 57% de la población opinaba que Dresde podía prescindir del título de la UNESCO y que priorizaban la obra civil. Todos sabéis también que Sevilla estuvo cerca de entrar a formar parte de la lista de Patrimonio Mundial en peligro por la construcción de la famosa Torre Peggi en la Cartuja, una polémica que se cerró en el año 2013
cuando la obra ya estaba terminada y bueno, pues simplemente se aceptó y no hubo más historia. De esta lista de patrimonio mundial en peligro sí que forma parte desde el año 2012 Liverpool a causa del desarrollo y de los futuros planes urbanísticos que afectan a su frente marítimo mercantil. Y a esta lista se le ha sumado también en 2017 el Centro Histórico de Viena, por un proyecto de construcción de un complejo que incluye un hotel y un gran centro de patinaje sobre hielo que para la UNESCO y para organizaciones como Europa Nostra destruiría una de las más importantes y famosas vistas de la ciudad, que es la que se produce de los jardines y el palacio barroco del Belvedere. Lo cierto es que muchas de las tensiones que afectan al paisaje se concentran en el paisaje urbano, donde la preservación del patrimonio en ocasiones choca con las aspiraciones de desarrollo y de servicios de la población, o donde una gestión excesivamente centrada en la preservación y puesta en valor patrimonial hacen de determinados centros espacios museificados o espacios disneyficados, como ha señalado la profesora Carmen Adams, y que luego hablará de este tipo de espacios. En este terreno, ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la UNESCO aprobó en el año 2011 la llamada Recomendación sobre Paisaje Urbano Histórico. Una recomendación cuya principal novedad sería la adopción de una visión paisajística en la gestión de la ciudad. Una visión que para la UNESCO tiene que ser o pretende ser contextual, holística y dinámica, y que está enfocada más que al elemento físico a la preservación de lo que ellos denominan el espíritu del lugar. No voy a entrar al desarrollo y a las polémicas que también le han acompañado, porque sería objeto de otra charla, pero sí que me interesa destacar la importancia que en esta recomendación se le da a la implicación y a la participación ciudadana. Implicación que debe estar también en la identificación de lo que constituye el paisaje urbano y en la toma de decisiones. Algo que está también en la línea de otras iniciativas recientes y de otros debates como el que se lleva a cabo desde el ICROM con el programa Living Heritage o que también ha centrado el debate en una reciente reunión de ICOMOS en 2017 que tenía como objetivo el patrimonio y la democracia. La participación civil, la participación de la sociedad civil a través de colectivos y de organizaciones como Hispania Nostra, junto a instituciones como las universidades y las academias, evitaron, por ejemplo, que en el año 2007 o entre el 2007 y 2013 saliesen adelante los planes para edificar en las inmediaciones del Parque Arqueológico de Numancia, en Soria, dos grandes proyectos, el de la llamada Ciudad del Medio Ambiente y un nuevo polígono industrial que, junto a otros desarrollos urbanísticos, alteraban el paisaje histórico del enclave. Esta polémica, por cierto, que todavía no se ha cerrado porque, si no he entendido mal, un Tribunal Superior de Justicia ha validado recientemente la construcción de un parque empresarial en los terrenos de la antigua ciudad del medio ambiente. En cualquier caso, lo que está claro es que en la gestión del paisaje debe procurarse y debe fomentarse la participación ciudadana. Sería un error si solo actuamos a través de proyectos con soluciones prácticamente cerradas o poco flexibles, o con procesos de participación que en ocasiones se limitan casi a la mera exposición pública que marca la ley. Es necesario fomentar la reflexión del paisaje. Es necesario construir mapas de paisaje que estén basados en la experiencia diaria de la ciudadanía y en su interacción con el territorio. Es importante enfrentar a la ciudadanía con los retos de la gestión de su paisaje. El ejemplo que todos conocemos es el de los incendios forestales que cada verano nos ponen ante la realidad de unos paisajes en ocasiones fosilizados, donde el abandono de las actividades agropecuarias pues nos están abocando casi a la pérdida de nuestra masa forestal. En zonas del sureste, por ejemplo, los grandes campos de esparto que encontramos en buenas partes de Almería, Granada, Murcia, y cuyo aprovechamiento ha sido histórico, bueno, que viene desde época histórica, hoy se encuentra ante un dilema que es el de su posible desaparición por una particularidad de la planta. Y es que la planta necesita ser arrancada periódicamente para continuar creciendo, si no se pudre. En las tierras del Ebro, en Zaragoza, leía este fin de semana cómo en localidades como Ulldecona
olivos centenarios y milenarios, cuyos propietarios o bien han abandonado la explotación y la producción de aceite o bien consideran que estos árboles ya no producen lo que deberían, pues los están vendiendo a viveros que los trasplantan y algunos de ellos los venden por miles de euros para decorar las casas residenciales en la Costa Brava. Todo esto mientras en el Parlamento se está discutiendo desde hace años una ley para protegerlos. Con esto lo que quiero decir es que si no hay percepción del paisaje por parte de los individuos y de las comunidades, si no hay una ligazón simbólica con el espacio, pues todas estas cuestiones de paisaje quedan reducidas a decisiones técnicas que al final son incapaces de resolver todas las casuísticas que se generan. Vivimos, todos lo sabemos, en una época donde la desconexión con la naturaleza nos ha llevado a perder esos lazos simbólicos, identitarios o religiosos con nuestro entorno. Por eso hoy trabajar en la protección del paisaje cultural requiere en gran medida atender a estos aspectos. Como hemos visto, y para terminar a lo largo de estos días, y recuperando algunas de las conclusiones de otras charlas, el arte ha demostrado ser la herramienta que más eficazmente nos hace repensar nuestra posición en el paisaje, nuestro modo de ser en el mundo, nuestro modo de estar en el mundo. Muchas gracias.